Buenos días. Pues ahora que ya parece que vamos estando todos, quiero dar las gracias por esta respuesta tan calurosa a la convocatoria de esta jornada sobre el estudio técnico y la restauración de la Virgen de la Humildad de Fra Angelico. Y haré una muy breve presentación antes de entrar en mi propia charla sobre el cuadro, a la que seguirá, yo hago de telonero, la intervención central a cargo de Susana Pérez, dedicada a las características de la obra y al estudio técnico que el Departamento de Restauración ha llevado a cabo. Ustedes saben que el Departamento de Restauración del Museo Thyssen disfruta desde hace muchos años de una excelente reputación científica. Hace más de una década que iniciamos un programa para compartir con el público esa excelente reputación de nuestro Departamento de Restauración, es decir, para permitir al público asistir, en muchos casos en directo, a los procesos de intervención en las obras y publicar los resultados de los estudios técnicos, incluirlos en las exposiciones, etcétera, ¿no? Entonces, este programa de difusión pública y de compartir con el público los resultados de las restauraciones y los estudios ha dado como resultado eventos tan espectaculares como la restauración de Tintoretto en 2012, de nuestro paraíso de Tintoretto, el Hans Cranach en 2014, el Tiepolo en 2017-18, Caravaggio en 2018-19, Canaletto en 19-20, Carpaccio, el Caballero de Carpaccio, en 21-22, antes de salir para Washington para participar en la magna exposición del centenario, y ahora Fra Angelico, ¿no?, que vino a una exposición. Ustedes saben que la Virgen de la Humildad de Fra Angelico está depositada permanentemente, pertenece a la colección Thyssen, pero está depositada permanentemente en el MNAC de Barcelona. Y lo primero que yo hice aquí cuando llegué a este museo en 2005 fue hacer una pequeña exposición dedicada a ella. Siempre la añoramos, siempre deseamos traerla por lo menos durante unos meses. Y ahora se repitió en el aniversario del Barón ese fenómeno. Trajimos, Marborovia organizó una exposición de la pintura italiana de la colección Thyssen, que está depositada en el MNAC, y decidimos que era una buena oportunidad para restaurarla, hacer estos estudios técnicos y que se quedara más tiempo con nosotros. Ya ha estado expuesta, como ustedes saben, con un montaje, yo creo que espectacular, durante un año entero. Se va ahora a comienzos de diciembre, nos despediremos de ella. Entonces, quiero dar las gracias al Departamento de Restauración por su excelencia en el campo de la investigación, por su excelencia técnica, pero también por aguantar las demandas que todo el equipo del museo, la dirección del museo, pone sobre ellos, porque no solo se prestan, como he dicho, a compartir con el público los procesos de restauración, que son tan delicados y que exigen tanta concentración, sino que también están sirviendo para que el museo obtenga el patrocinio de empresas, importantes patrocinios, que permiten continuar con nuestra actividad en general, no solo. O sea, que el Departamento de Restauración también contribuye al sostenimiento de este museo, de esta institución. Entonces, por todo eso, quiero dar las gracias. Y, bueno, sin más trámites, vamos a lo que es el asunto de la jornada de hoy, que es la Virgen de la Humildad, la Madonna de la Humildad de Fra Angelico. Yo he titulado mi intervención, mi charla, de una manera un poco provocadora, porque algunos de ustedes se preguntarán con razón, ¿y quién es este Guido Di Pietro, no?
sí, en unas jornadas dedicadas a Fra Angelico. Bueno, Guido di Pietro o Guido di Piero da Mugello, que es el pueblo donde nació, fue el nombre por el que se conoció a Fra Angelico en sus primeros años. Más tarde, durante la mayor parte de su vida, sería conocido por el nombre que tomó al entrar en religión, Fra Giovanni da Fiesole. Así es como lo citan los biógrafos, los tratadistas que escribieron sobre él durante su vida. El nombre de Fra Angelico realmente no se le aplicó en vida, se comenzó a utilizar después de su muerte como resultado de esa reputación no solo de excelente pintor religioso, sino de persona de virtudes morales y religiosas excelentes. La primera biografía que insiste en eso es la de Vasari, y la verdad es que eso ha creado un lugar común, un tópico que termina siendo algo fatigoso. La idea de que Fra Angelico pintaba tan bien porque era tan bueno y entonces recibía la inspiración divina y no tenía, como dice Vasari, que retocar nada, porque todo le llegaba como directamente de los ángeles, ¿no? Entonces, para recordarnos que Fra Angelico, Guido di Pietro fue primero un pintor que luego entró en religión y que efectivamente fue excelente pintando asuntos religiosos, pero que hay que considerarlo como pintor en su capacidad técnica y creativa. Para eso he titulado así la conferencia. A partir de ahora volveré a referirme a él como Fra Angelico para no liar más las cosas. ¿Y qué significa Guido di Pietro en la encrucijada? ¿A qué encrucijada me refiero? Bueno, en la época en que nos situamos, digamos hacia 1420, la escena florentina del arte estaba dominada por nombres, por grandes artistas como Lorenzo Mónaco, Gentile da Fabriano o Masolino da Panicale, que representaban, eran exponentes de lo que se ha llamado, lo que los historiadores han llamado, el gótico internacional. Un estilo cortesano, refinado, sofisticado, con un gran énfasis en la decoración, un estilo que asimila la pintura al estilo de los tapices o de la iluminación de libros. En esa misma época, mientras todavía dominaba el gótico internacional, ya despuntaban lo que hoy llamaríamos unos artistas, un grupo de artistas emergentes. Los nombres más destacados entre ellos, todavía eran muy poco conocidos, eran Fra Angelico, Fra Filippo Lippi y, sobre todo, un tal Masaccio. La encrucijada a la que me refiero es la que sitúa a Fra Angelico entre la tradición gótica ya en declive, que ya está saliendo de escena, y el enorme impacto, la enorme influencia que Masaccio va a ejercer en esos últimos años, en los últimos años sobre todo de la década de los 20. ¿Cómo responde Fra Angelico a las innovaciones, a veces radicales, de Masaccio? Durante mucho tiempo se consideró a Fra Angelico un pintor, en cierto sentido, retardatario o reaccionario, que había rechazado las innovaciones radicales de Masaccio. Hoy se tiende a considerarlo no solo un pintor avanzado, que asimila las innovaciones de Masaccio, sino en muchos sentidos alguien que se anticipa a esas innovaciones. Vamos a ver esta encrucijada antes de entrar en nuestra Virgen de la Humildad. Vamos a ver brevemente con algún ejemplo, planteamiento de esa encrucijada, digamos, entre el gótico y el nuevo Renacimiento representado por Masaccio, con muy breves pinceladas, con muy breves ejemplos. Ustedes saben que Fra Angelico se formó en el taller de Lorenzo Mónaco y su primera pintura lleva la impronta
de los esquemas figurativos y del estilo de Lorenzo Mónaco. Por ejemplo, en el campo de la crucifixión. ¿Y en qué se aparta de esos precedentes? Pues en detalles aparentemente menores, pero muy relevantes. Bueno, por ejemplo, vemos que el planteamiento, hay dos, ahí está cruz procesional y esta crucifixión de Lorenzo Mónaco, y una crucifixión muy temprana de Frangélico que comparamos. Un detalle que es evidente que Frangélico toma de Lorenzo Mónaco es el de la Magdalena abrazada al pie de la cruz, como manifestación del dolor. La Magdalena con ese vestido de color rojo, anaranjado, muy cálido, que estaba marcado por las convenciones cromáticas de la época. Verán cómo Angélico representa a la Magdalena como de perfil, de acuerdo con la rigidez plana de la imagen tardogótica y bizantina antes. Pero, en cambio, hay detalles en los que Frangélico ya se aparta de la tradición. Por ejemplo, la cruz, el volumen de la cruz, lo representaban los pintores góticos y antes los bizantinos, siempre mostrando el lado derecho para indicar que la cruz tenía volumen. Era una representación falsa de la perspectiva, convencionalizada de la perspectiva, a la que Frangélico y sus sucesores van a renunciar. Si la cruz se ve de frente, no se puede ver el lateral. Hay que evitar esa representación falsa. Dense cuenta de que Frangélico va a ser uno de los pioneros de la aplicación de la nueva perspectiva, de la perspectiva llamada científica, a partir del final de esta década de los 20. Pero, sobre todo, hay una figura en la que ya apreciamos un nuevo sentido del espacio en Frangélico. Fíjense que la figura de San Juan no aparece, San Juan Evangelista no aparece de perfil, aparece en perfil perdido o de espaldas, creando un nuevo sentido espacial. Entonces, ya nos asomamos aquí a otra manera de plantear una escena todavía muy convencionalizada. Ahora, cuando consideramos el Frangélico tardío, de 2 décadas después, y lo comparamos con Masaccio, apreciamos qué inmenso salto ha podido dar de la mano de Masaccio, acompañando a Masaccio, influido por Masaccio. Fíjense cómo plantea, de qué manera tan audaz plantea Masaccio la crucifixión, rompiendo en gran medida, todavía se conserva el fondo dorado, pero rompiendo en gran medida con las convenciones góticas, en 2 aspectos fundamentales. El Cristo es una exhibición de anatomía, bueno, no del todo lograda, ¿no? Porque el pecho está como excesivamente visto desde abajo, en una perspectiva distorsionada, pero hay un esfuerzo enorme por tomarse en serio la anatomía del cuerpo del crucificado y, de otro lado, la postura de perfil convencional, estática, de la Magdalena se ha convertido aquí en algo completamente distinto. La Magdalena de espaldas, con la cabeza inclinada, los brazos alzados, en una expresión de emoción, de dolor muy, muy intenso. La atención al realismo de los cuerpos, al volumen de los cuerpos, al estudio de su anatomía y la intensidad expresiva son 2 características muy marcadas con las que Masaccio va a romper con el gótico. Y esas 2 están presentes en una crucifixión de Frangélico muy posterior, ¿no? Tenemos a la Magdalena, ya ha dejado de estar de perfil, sigue la pauta de Masaccio, quizá con algo más de moderación, ¿no? Y, en fin, en el desarrollo también de los cuerpos y el movimiento de los cuerpos hay más libertad y más realismo de lo que las pautas góticas permitían. Un famoso historiador del arte que contribuyó mucho a formar el corpus de la obra de Frangélico, Roberto Longhi, escribió en un tono algo irónico, algo ligeramente depreciativo para Frangélico, que, dice Longhi, en el martirio de San Cosme y San Damián encontramos el sentido masachesco de la plasticidad
interpretado por un niño. Y no encuentro una comparación mejor para el San Cosme y San Damián del Louvre que esta famosa escena de la moneda del tributo. Todo lo que había en la moneda del tributo bueno, digamos en primer lugar que las analogías son obvias, ¿no? Las montañas del fondo, por ejemplo, están en Frangélico inspiradas, yo creo, directamente, su relación con la arquitectura, los árboles alineados, pero todo lo que en Masaccio era simplicidad monumental, como corresponde también a una gran pintura al fresco, porque estamos comparando técnicas y escalas muy distintas, se convierte en algo más como miniaturizado, ¿no? En el caso de, por eso habla Longhi de lo masachesco interpretado por un niño, de algo que es más pequeño, más bonito, si me perdonan la expresión, pero que conserva la plasticidad, la solidez, la manera de modelar, de crear los cuerpos en un espacio real del paisaje. Nuestro Frangélico es una imagen de la Madonna que se suele clasificar como una Virgen de la Humildad. Hay que decir un par de palabras sobre qué es esto de la Virgen de la Humildad, la Madonna de la Humildad. Ustedes saben que la manera convencional, tradicional, desde el arte bizantino, de representar a la Madonna en una tabla, en una pared aislada, era como entronizada como reina del cielo, en un trono, literalmente. Pero el Trecento inventa un modo alternativo de representar a la Madonna. No sentada en un trono, sino sentada directamente en el suelo, vestida con su manto, a veces amamantando al niño, a veces en medio de un prado, rodeada de hierba y de flores. El nuevo tipo de la Virgen de la Humildad, cerca de la tierra, una figura más sencilla, más accesible a los fieles, está ligado a la nueva piedad de las órdenes mendicantes, de los dominicos, de los franciscanos, que precisamente es una línea en la que va a trabajar Frangélico. Estas dos del centro son las dos primeras vírgenes de la humildad que pinta Frangélico. Son distintas de aire, una, la de San Petersburgo, más de gótico florido, ¿no? Más llena de adornos, de detalles delicados. La otra, más simple, más monumental, lo que ha hecho a algunos ver aquí ya la influencia de Masaccio, pero en realidad, bueno, Masaccio era demasiado joven para haber influido en este momento y es Frangélico el que está desarrollando esas cualidades masachescas por sí mismo. Por supuesto, ambas se refieren a modelos de Lorenzo Mónaco. Para la primera, la de San Petersburgo, tenemos como referente esta del Liechtenstein Museum de Viena, donde ven que hay estos dos ángeles adorantes también delante de la Virgen. Aparentemente son los mismos ángeles, pero fíjense, de nuevo, los ángeles de Lorenzo Mónaco están de perfil perfecto, sus cabezas, y sus alas también de perfil, mientras que los ángeles de Frangélico están en perfil perdido, están girando, digamos, con la cabeza hacia adentro, y sus alas, una de las alas, se proyecta hacia el espectador, o sea que figuras que eran siluetas se han convertido en cuerpos con un grado de realismo mayor, aparte de que los propios ropajes, los pliegues, reposan sobre el suelo de una manera más verosímil. En el caso de la otra Virgen de la Humildad, también tenemos un término de comparación en esta otra de Lorenzo Mónaco, hay una configuración similar, pero advertimos un énfasis mayor en el volumen, en el modelado del manto de la Virgen, el manto azul. Los pliegues nos hacen presentir que debajo hay un cuerpo. Y fíjense
que el nimbo del niño está en perspectiva, que es algo que Masaccio va a hacer pocos años después también, para indicar que el nimbo es un objeto real y por consiguiente tiene que estar pintado en escorzo y no plano, como todavía lo estaba aquí y como lo está aquí. Aquí la tenemos ya, ¿no? La Virgen de la Humildad de Frangélico fue datada por un experto famoso, Bošković, entre 1433 y 1435, y así ha figurado en nuestro archivo y en nuestros catálogos hasta la exposición de 2006 en el Metropolitan de Nueva York, cuando yo le pedí a Mar Borovia que actualizara las fechas según las nuevas investigaciones. O sea, antes se consideraba una obra de madurez. Ahora se la considera más una obra de un periodo no juvenil del todo, pero de un periodo en el que Frangélico está todavía experimentando, un periodo de transición, en el que está experimentando con, sobre todo, lo que le ofrece Masaccio, con las nuevas formas de representar los cuerpos y el espacio. Bošković y otros sugirieron que esta podía ser la imagen central de un retablo. Ustedes saben que muchas de las imágenes aisladas que conservamos están desgajadas, proceden de retablos que se fragmentaron, que se dispersaron. Pero se ha opuesto a esa idea la objeción de que no existen polípticos de Frangélico cuyo contorno superior sea de un arco de medio punto. Entonces, lo más probable es que se trate de una tabla independiente creada para un cliente privado que la quisiera con propósitos devocionales, para tenerla en su casa, en una capilla. La Madonna de Frangélico viene acompañada en las mismas fechas por otras que están muy próximas a ella, que son comparables. La muy conocida Virgen de la Granada, que perteneció a la colección Alba y que hace unos años fue adquirida por el Museo del Prado, es quizá la más cercana. Se ha especulado con la posibilidad de que esté cortada arriba y falte una cabeza de ángel como la que figura en nuestra Virgen de la Humildad. Eso acentuaría la analogía, aunque el arco es apuntado en este caso. La otra Virgen de una colección privada suiza, discúlpenme la reproducción, pero no hay nada más accesible en Internet. Las colecciones privadas a veces es difícil llegar a buenas reproducciones de las obras que están en colecciones privadas. Reproduce básicamente las características de nuestra Madonna Thyssen. Hay que concluir que fue pintada pues, poco después, con alguna diferencia, como por ejemplo la eliminación de la frontalidad, ¿no? La figura de María ya no mira de frente, pero en muchos detalles sigue la Madonna Thyssen, pero está muy deteriorada, está en peores condiciones de conservación que la nuestra, y eso es visible incluso en esta reproducción, ¿no? He dicho que nuestra Madonna es una Virgen de la Humildad. La Virgen de la Humildad reposaba sobre el suelo, pero los pintores introdujeron en el modelo iconográfico de la Virgen de la Humildad, fueron introduciendo detalles que atenuaban la humildad o la modestia, la proximidad a la tierra en cuestión, como el cojín que puede aparecer en muchas ocasiones en estas vírgenes. En el caso de nuestro Frangélico, la Virgen de la Humildad ha sido tan exaltada y tan decorada y tan rodeada de aparato extraordinaria en este caso y de dorados, que la diferencia entre la humildad y la majestad se ha vuelto prácticamente imperceptible, ¿no? Es decir, se trata prácticamente de una Virgen en majestad, pero en la que no se ve el trono, o en la que no aparece el trono. Hace de trono el paño de honor
del fondo, ¿no? Y está además elevada sobre un escaño y tiene, bueno, todo el acompañamiento que podría llevar una Virgen entronizada. La comparo con la Madonna Pontasieve, que es posterior seguramente, pero que tiene, del propio Frangélico, que tiene en común esa plasticidad, esa manera de crear el volumen. Fíjense como las piernas, ¿no? El cuerpo que hay debajo del manto es perfectamente perceptible. Es también frontal, aunque tiene un rostro más alargado, con lo cual eso recuerda más los modelos góticos, ¿no? Ustedes saben que los artistas góticos preferían siempre las proporciones más esbeltas, más estilizadas, mientras que a partir de Masaccio y del propio Frangélico se imponen proporciones más redondeadas de las figuras, ¿no? La otra, Virgen con el Niño y con ángeles y santos de la Pinacoteca Vaticana, pues también exhibe, es también una Virgen entronizada, pero que exhibe rasgos comparables. Por ejemplo, la presencia del paño de honor con motivos geométricos del fondo. Después de la Madonna Thyssen, encontramos en Frangélico un montón de huellas, de ecos de lo que fue esta obra. Yo tengo la certeza de que la Madonna Thyssen es una obra central en la carrera de Masaccio. Cuando se considera la serie, la secuencia de sus representaciones de la Virgen, se ve hasta qué punto lo que va a hacer en la década siguiente, la década de los 30, no es más que un conjunto de variaciones, a veces más débiles, sobre el modelo ya establecido en la Madonna Thyssen. Está muy claro si lo comparamos con estas tres, que son las tres principales creadas en los años 30, ¿no? En la primera, en la de Berlín, han desaparecido los ángeles, han sido sustituidos por estos dos santos un poco semiescondidos, marginales. Es muy curioso porque se subraya cómo el manto parece como suspendido, pero no parece suspendido de nada, no hay nada que lo sostenga, ¿no? Se han quedado un poco absurdamente, irracionalmente, estos dos pináculos, como si el paño de honor cubriera un trono que estuviera oculto. En la segunda Virgen de la Humildad derivada de la Madonna Thyssen, la de Washington, tenemos un gesto distinto que está inspirado por Gentile da Fabriano, uno de los grandes representantes del gótico internacional tardío que he mencionado, ¿no? Y es el mismo gesto de unción, de devoción, con el que la Virgen recibe al ángel Gabriel que le anuncia que va a ser la Madre de Dios. Lo que quiero aludir con esto es cómo, mientras desarrolla el sentido de los cuerpos y el sentido espacial propio de Masaccio, Frangélico sigue acudiendo a gestos, a signos que proceden del lenguaje del gótico. La última, pues, es de nuevo una versión modificada de nuestra Madonna Thyssen, con un detalle que vamos a comentar después y que es importante. La Madonna sostiene una vara con un lirio, ¿no? Con un simbólico lirio o azucena. Fíjense que las tres, estas vírgenes de la humildad derivadas de la Madonna Thyssen, son más sencillas, son menos ambiciosas y menos complejas de composición. En las tres se prescinde del proscenio, donde están los ángeles. Se prescinde, aquí están dos de los tres ángeles de la Madonna Thyssen, pero en las otras se prescinde también como de lo que hay detrás del paño. O sea, son obras en el fondo de menos envergadura, ¿no?, que la Madonna Thyssen. Voy a desarrollar un desglose de la Virgen de la Humildad de la colección Thyssen, centrándome en tres
en tres aspectos. Los tres relacionados con los ángeles. Ustedes saben que los ángeles son los sirvientes, los escoltas, los centinelas, los asistentes de la corte celestial. Y en particular, María es la reina de los ángeles y cada aparición de la Madonna puede ir acompañada por santos, pero casi indefectiblemente implica la compañía de algún ángel, ¿no? Entonces, vamos a descomponer esa presencia de los ángeles en tres capítulos. Primero, el paño de honor, que sirve como fondo, como base a la representación de la Madonna. En segundo lugar, la ofrenda musical que los ángeles que tocan instrumentos desarrollan ante ella. Y en tercer lugar, la ofrenda floral que los ángeles traen ante la Madonna. Esos tres ministerios angélicos forman como círculos concéntricos en torno a la Madonna. O sea, quiero que vean la Madonna Thyssen como una figura que está rodeada por tres círculos de atenciones dedicadas a ella, de homenajes dedicados a ella. Primero, el paño de honor, que es como el más externo. En segundo lugar, la atención de los músicos que tocan ante ella. Y en tercer lugar, la ofrenda floral, en la que hay una historia que contar, porque los ángeles no aparecen directamente en nuestra Madonna Thyssen dedicados a ofrecerle flores, pero aparecen las flores. Vamos a verlo entonces así. El paño de honor, ustedes saben que es un signo de realeza. Un signo cuando un monarca, cuando un príncipe o incluso cuando un noble importante se sentaba para presidir una ceremonia o un espectáculo, se situaba tras él una colgadura, un paño que indicaba su preeminencia y su dignidad. Y se le aplica a la Reina del Cielo, que es María, como tal. Desde la Alta Edad Media, la imagen de la Madonna va constantemente acompañada de un paño de honor. El paño de honor está ligado al trono, es un complemento, un accesorio del trono, pero sobrevive incluso cuando el trono desaparece, cuando nos hallamos ante vírgenes de la humildad, donde ya no hay trono. Los paños de honor están decorados frecuentemente, muchos artistas, pero especialmente Frangélico, con complejos diseños geométricos que al parecer proceden de tejidos islámicos y decoraciones geométricas islámicas. Los tejidos islámicos eran muy apreciados en Europa, importados para uso de las grandes casas nobles e imitados por los pañeros italianos. Entonces hay que suponer, se ha dicho, que los comitentes de la pintura de Frangélico debían reconocer ese tipo de paños, de tejidos, y sentirse como en casa con ellos. Estaban familiarizados y eso les permitía humanizar y aproximar la imagen. El paño, naturalmente, suele estar sostenido por ángeles. Ahora, enseguida veremos, por 2 o 3 o 5 ángeles. El diseño del paño de la Madonna Thyssen tiene que ver, recuerda, el paño de honor de la Anunciación, no de la nuestra del Museo del Prado, sino la de Cortona, que es menos espectacular y más tardía, de Frangélico, ¿no? Esta es una obra que fue atribuida durante mucho tiempo a Frangélico y hoy se atribuye a Benoccio Gozzoli, y la he traído por ese extraordinario protagonismo que el paño de honor cobra en ella, que es casi como la gran estrella del cuadro. Fíjense que se han conservado los dos ángeles que lo portan. La figura está ahí un poco perdida, un poco aislada. Desde luego no se trata de un cuadro tan bien integrado, tan bien compuesto como la Madonna Thyssen, aunque conserve muchos ecos de ella.
y los dos ángeles músicos están abajo, en este campo de imitación del mármol, que es una cosa que Frangélico hacía mucho y que Benozzo Gozzoli imita aquí, imitar las aguas de los mármoles, evocando también un poco la idea del Prado, porque el fondo de esta escena de la Virgen con el Niño es un bosque, es una rosaleda muy densa y un prado, pero un prado que recuerda las aguas de unos mármoles, ¿no? O sea, algo de nuevo con unas referencias góticas, decorativas. El paño de honor puede estar sostenido por dos ángeles. Les traigo como referencias gótica y moderna, digamos, tratando siempre de subrayar esta encrucijada, ¿no? Estos dos lados, estas dos caras de la creación de Frangélico, una obra de Lorenzo Mónaco con un asistente, donde ahí están los dos angelitos muy pequeños y muy estilizados, sosteniendo el paño de una manera un poco precaria, y estos otros ángeles más robustos, más masivos, sosteniendo un paño más sencillo delante de una Madonna más humilde en la obra de Masaccio. Frangélico está un poco a medio camino entre las dos cosas. El paño puede estar sostenido por tres ángeles, como sucede en la Madonna Thyssen, ¿no? Hay también ese ángel de arriba, del que ahora enseguida vamos a hablar. Fíjense cómo representa el ángel de arriba, cómo lo hace el sienés del Trecento Luca di Tomé, siguiendo el esquema, digamos, tradicional. El ángel está más bien de perfil, ¿no? Con la cabeza inclinada, que es la manera convencional de representar las cabezas, tanto de la Virgen como de los ángeles en la pintura del Trecento. Y fíjense cómo representa al ángel de arriba Masaccio, junto con Masolino, en esta famosa Sant'Anna Meterza, Santa Ana, la Virgen y el Niño de los Uffizi, que es una de las obras más influyentes del primer Renacimiento. Es una obra, desde 1940 Roberto Longhi detectó que había en ella dos manos. La figura de Sant'Anna correspondería a Masolino y la figura de este ángel de la izquierda, mientras que la Virgen con el Niño, que como ustedes verán tienen una presencia, pues eso, más robusta, con más relieve, ¿no? Con más volumen, y los dos ángeles de la derecha y de arriba habrían sido pintados por el joven Masaccio. Fíjense hasta qué punto Frangélico sigue esta disposición y, en particular, el escorzo de la cabeza de arriba. Aparentemente se trataría de un préstamo muy directo. La Santa Ana de Masaccio y Masolino se suele datar en el 24-25. Si la nuestra fue pintada en el 25-26, es bastante razonable suponer que, bueno, ya la había visto y la imitaría. Pero, si acudimos a otros lugares de la obra de Frangélico, encontramos esa cabeza en escorzo, inclinada hacia abajo, en algunos momentos anteriores a la Sant'Anna Meterza. Por ejemplo, en el 23 a Frangélico le encargaron 33 iniciales historiadas para un gradual. Ya saben que el gradual era el libro en el que se compilaban los cantos de la misa, la liturgia, para San Domenico en Fiesole. Y entonces pinta esta anunciación con Dios Padre asomándose a la tierra, digamos, inclinándose para ver la tierra, con ese escorzo en perspectiva de la cabeza que recuerda al nuestro del ángel superior, ¿no? Esa imagen se repite en la temprana Anunciación del Prado, que también podía estar sometida a la influencia de Masaccio, pero lo que sugiere esto es que seguramente Frangélico tuvo, independientemente de Masaccio,
la idea de la cabeza en escorzo, ¿no? Después del paño de honor, la ofrenda musical es un elemento muy importante en la representación de la Madonna, que casi nunca falta en las representaciones de las vírgenes entronizadas y en la coronación de la Virgen. Siempre hay músicos que tocan instrumentos. En el caso de la nuestra hay dos ángeles sentados abajo, uno tocando un laúd y otro un organeto, un órgano de mano, que han sido reproducidos en la exposición, ¿no? Se nos han mostrado facsímiles de cómo eran estos instrumentos realmente. Hay muchos precedentes de estos ángeles al pie de la Madonna, portadores de instrumentos. A veces es el laúd o el salterio, instrumentos de cuerda, pero también hay casos como este de Álvaro Pires de Évora, que es un pintor portugués, Álvaro Portugués se lo llamaban, que trabajó en Florencia mucho tiempo y que forma parte de la escuela florentina, donde también se justapone un laúd y un organeto. O sea, bueno, la pintura es seguramente posterior a Frangélico, o sea, que no hay que descartar que Álvaro Pires siguiera a Frangélico, pero la composición de los instrumentos no es tan extraordinaria. En lo que se refiere a los músicos, pero también en otros aspectos estilísticos generales, siempre se ha destacado la relación entre nuestra Madonna Thyssen y la Madonna de Pisa de Masaccio, que es una de las más poderosas representaciones de la Virgen en el nuevo Renacimiento, ¿no? Es una Madonna entronizada, esa es una diferencia. Además, el trono le sirve a Masaccio para desarrollar una construcción perspectiva importante. Es muy gracioso el halo del niño en escorzo, que lo convierte en una especie de sombrerito, ¿no? Y el niño es incomparablemente, es un pequeño Hércules, ¿no? Con una anatomía muy enfática, muy robusto y muy bien modelada la luz, ¿no? El énfasis en la luz y las sombras que distingue a Masaccio de los artistas góticos es algo muy presente en esta figura. Los ángeles músicos, en los ángeles músicos también hay un virtuosismo de demostrar que es capaz de representarlos en escorzo. Para empezar, por el hecho de que no estén de frente, se vuelven, tienen posturas distintas con respecto al espectador, los laúdes están en distinta posición respecto a nuestro punto de vista, con un marcado escorzo. Imagínense lo difícil que es representar el volumen de un laúd en perspectiva, ¿no? A Paolo Uccello y a Piero, todo esto les dará muchísimos quebraderos de cabeza. Entonces, Masaccio hace una verdadera exhibición, además de distribución en planos de las diferentes figuras, como en la crucifixión de Santa María Novella, ¿no? Un plano para estos, otro plano para estos. El espacio está ordenado como por una procesión de primero los ángeles músicos, después la Madonna, el niño, la Madonna, y detrás, como semiescondidos, detrás del trono, los otros ángeles. Los ángeles de Frangélico están en deuda con Masaccio, sin duda, desarrollan una espacialidad, pero que no va tan lejos como la de Masaccio. Se ha subrayado además como ciertas tensiones entre el predominio plano, por ejemplo, los halos de la Virgen y del Niño siguen siendo planos, como los de esos ángeles. El paño sigue siendo plano, aunque tenga pliegues modelados, y este ángel del primer término se las ve y se las desea para mirar a la Virgen, como sucede en las composiciones góticas, donde los angelitos que están abajo elevan la mirada a la Virgen, porque por una parte Frangélico quiere
someterse o quiere seguir las convenciones góticas de la relación entre estas figuras y la Madonna, pero por otra, el espacio real en el que se ha metido, el laberinto del espacio real, le impide que eso funcione con fluidez, digamos. Y entonces este ángel tiene una postura muy forzada, como si quisiera mirar, volver los ojos casi hacia atrás, ¿no?, para mirar a la Madonna. Esto, por cierto, sucede en las pinturas de Filippo Lippi y de Botticelli, donde los niños frecuentemente que están en regazo de la Virgen elevan la mirada y parece que quieren volver las órbitas hacia atrás, ¿no? Todavía los pintores no están del todo cómodos con las convenciones del espacio real, ¿no? Y sobre todo, en lo que se refiere a los ángeles músicos, hay algo aquí que siempre ha llamado la atención de los comentaristas, que es cómo el ángel de la derecha es como un modelo a escala reducida de la figura piramidal y de la masa de la propia Virgen, con el mismo manto azul. Y también las dos manos que están jugando, en el caso de la Virgen, con el niño y con el jarrón de flores, en el caso del ángel, con el laúd. Es como si Frangélico hubiera introducido esto que en heráldica se llama una misa nabim, ¿no?, donde una figura mayor se reproduce en pequeño dentro de ella, ¿no? Nuestro tercer y último capítulo se refiere a la ofrenda de flores, a la ofrenda floral. En la primera de las Madonas de la Humildad que les he mostrado, la primera creada por Frangélico, según todos los indicios, hay un detalle que pasa inadvertido, sobre todo en reproducción, con facilidad, que es este jarrón dorado, que está como camuflado con la vegetación, la decoración vegetal de esa alfombra, de ese tapiz, ¿no? Es un jarrón dorado con unas asas esbeltas y unas flores, que se supone que serán azucenas, que serán lirios, aunque muy pequeñitos. Entonces, existe ya una relación potencial entre el jarrón semicamuflado de esa primera Madonna y el jarrón que exhibe, que porta nuestra Madonna Thyssen. Vamos a ver un poco sobre esta ofrenda floral y lo que pone en marcha. Hacia 1500 los hermanos de Fiesole reconstruyeron el coro de la iglesia de su convento en estilo renacentista y le pidieron a Lorenzo di Credi que repintara el retablo del altar mayor para que armonizara con la nueva arquitectura de la iglesia y del convento. Y entonces Lorenzo di Credi añadió a esta pintura ese fondo de arquitectura clasicista, ¿no? Lo que está en primer plano, sin embargo, es obra de Frangélico, es muy anterior, o sea, pintado en los primeros años 20, es una obra todavía temprana. Y fíjense que en ella, a los pies de la Virgen, acompañada por estos santos, bueno, hay como suele pasar en el gótico, en la pintura bizantina también, los ángeles que acompañan, escoltan el trono, que rodean el trono, y delante de ella estos dos ángeles, que no son músicos, sino oferentes de flores, que le traen, según todos los indicios, rosas, blancas y rojas. La iconografía de la Virgen María ha estado vinculada a las flores desde muy temprano. En el siglo III, San Ambrosio hablaba ya del jardín de Edén como lleno de rosas que originalmente carecían de espinas, pero que luego, después de la caída, se llenaron de espinas. María pasó a ser considerada como la rosa sin espinas, que encarnaba ese estado paradisíaco original prelapsario, ¿no?, anterior a la caída. Toda la tradición exegética medieval, los himnos a la Virgen de la Edad Media, asocia a la Virgen María con determinadas flores que ustedes conocen, porque esto forma parte de
de la cultura católica elemental. San Bernardo habla de, como las flores de la Virgen, la violeta de la humildad, el lirio de la castidad y la rosa de la pureza. Esas son las tres flores. La violeta no va a aparecer en nuestras representaciones, pero las rosas y los lirios sí, con frecuencia, y a veces combinados, ¿no? Las rosas blancas para referirse de nuevo a la castidad, a la virginidad de María, y las rosas rojas para referirse a la pasión de Cristo. Hay una Virgen entronizada de Fra Angelico, temprana, muy endeudada todavía con Lorenzo Mónaco, donde los ángeles no están ya ofreciendo las flores a la Virgen, sino que han llegado, es muy curiosa la situación, han plantado sus ofrendas delante de ella, están como conversando, no se sabe si es que van a tomar los jarrones y los van a elevar a la Virgen y el niño, pero en todo caso es evidente que el propósito es esa ofrenda, ¿no? Todo esto viene de lejos, viene de la Maestà Ognissanti, es la referencia próxima más importante del Giotto, que estaba en la iglesia de Ognissanti, de Todos los Santos, en Florencia, y durante mucho tiempo todos los artistas de Venecia se sabían esta pintura de memoria y fue tremendamente influyente. Es de aquí de donde Fra Angelico ha tomado esta distribución. Fíjense que, no obstante, en Giotto todavía los ángeles están de perfil, no están de espaldas, lo que crea un sentido espacial, y parecen llevar flores blancas y rojas. Yo no lo distingo bien, pero seguramente rosas y lirios a la vez. En Orcaña tenemos también al pie de la Virgen ángeles oferentes de flores, y más tarde en el Maestro del Borgo a la Colina, otros artistas del gótico tardío en el ámbito florentino, Gerardo Starnina. Es muy curioso, he traído estos dos porque acreditan que el orden de los factores no altera el producto. Los músicos pueden estar más arriba y los oferentes de flores abajo, o los oferentes de flores arriba y los músicos abajo, como pasa en Starnina. Son elementos los dos, la ofrenda musical y la ofrenda floral, que acompaña a la Madonna. En Fra Angelico, los ángeles oferentes aparecen, por ejemplo, en el retablo de Cortona, trayendo unos cestos o unas bandejas con rosas, y abajo aparecen también estáticamente esas ofrendas depositadas. Fíjense que no he introducido aquí, por no extenderme más, las representaciones de la Anunciación, pero en las representaciones de la Anunciación es muy frecuente, no en las de Fra Angelico, pero sí en las de muchos artistas, tanto del norte de Europa como de Italia, la presencia de un jarrón con unos lirios habitualmente, que aluden a la pureza de María, a la virginidad de María en la Anunciación, ¿no? Entonces, esos jarrones con flores van a colarse también en las representaciones de la Madonna en Majestad, de la Madonna con santos y en las vírgenes de la humildad. Desde ese trasfondo podemos volver a nuestra Madonna y entender por qué, insólitamente, no hay ninguna Madonna que aparezca en una pintura que yo sepa, que yo haya visto, y he visto muchas, en toda la escuela florentina, que aparezca llevando ella el jarrón de flores. Por alguna razón, supongo que a Fra Angelico o bien le ha venido mal depositar el jarrón aquí, y mucho menos introducir a los ángeles, o bien a veces se conjetura que el cliente, el comitente, podía ser alguien, un florentino especialmente interesado en estos símbolos florales asociados a la ciudad de Florencia, por supuesto. El caso es que ella lleva la ofrenda, ya la ha incorporado. Es como si hubiera recibido ya el regalo, que en otras pinturas los ángeles todavía están
en trance de entregar. Es como ofrenda aceptada. Quizá eso tiene un sentido para el oferente, para el fiel. Tu ofrenda, tus ruegos han sido escuchados, tu ofrenda ha sido aceptada. La cosa tiene más importancia de lo que parece, porque no solo son las flores, sino es el vaso. En las letanías de Loreto medievales de la Virgen, la Virgen es descrita siempre como vaso, como vasija, como digamos, jarrón. ¿Por qué? Porque ella es la que ha custodiado, que ha albergado a Dios. Ella es el recipiente de Dios y es el vaso honorable, es el vaso de dignidad, es el vaso espiritual, como se describe en las letanías de Loreto. Entonces, la propia forma del vaso quizá sería otra reproducción a escala de la propia Virgen, como decíamos antes del ángel músico, otra mis en abim de la figura de la Virgen. Pero hay un último detalle intrigante en la obra. La Virgen porta este jarrón dorado con 3 rosas, 2 rojas y una blanca, por lo menos que veamos, y un lirio, ¿no? Una rama de lirio que brota del jarro. Pero es que el niño le ofrece un lirio también. Hay como 2 ofrendas florales distintas, superpuestas. La que se supone que la Virgen ha recibido de los ángeles, de los fieles, y la que le ofrenda el niño. ¿Le ofrenda realmente el niño ese lirio a su madre o lo ostenta simplemente como un atributo propio? Hay muy pocas representaciones en la pintura florentina anterior a Fra Angelico en las que el niño sostenga una flor. Las 2 únicas que he encontrado son estas. El niño Jesús en las representaciones de la Madonna puede tener unas uvas, puede tener una golondrina en la mano, puede tocar el velo de su madre, puede tocar la cara. Hay infinitas posibilidades, pero esta de que sostenga una flor es muy rara. He encontrado a este florentino, Lipo di Benivieni, en el que sí hay un precedente para Fra Angelico, y esta obra de Pires de Évora que podría ser incluso posterior a la Madonna de Fra Angelico, o sea que no tiene tanto interés. Pero tiene interés porque dice, el niño Jesús lleva un cartelino que dice «Ego flos campi et lilium covales». Y esa frase es clave para entender por qué lleva el niño un lirio. No es tanto o solo un homenaje a su madre, a la pureza de su madre, que ya estaría suficientemente indicada por el lirio que la propia Virgen lleva, sino que esta frase bíblica, muy glosada por los padres de la Iglesia, «Ego sum flos campi et lilium covales», soy la flor de los campos y el lirio del valle, es glosada por los padres de la Iglesia como una metáfora que identifica al propio Cristo. El propio Cristo sería el lirio del valle. Entonces, tenemos una especie de doble metáfora, de metáfora que se desdobla en estas flores, ofrecidas y recibidas por la Virgen, ofrecidas quizá por el niño Jesús, pero que denotan, en todo caso, al mismo tiempo, la pureza, la castidad, la virginidad de María y la singularidad de esta frase bíblica metafórica de Jesucristo como el lirio en el valle. Muchas gracias.